Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kun, director de formación y capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Les damos la bienvenida a la segunda sesión de este curso, Legislación y Seguridad, claves para una gobernanza eficaz, el cual, bueno, comenzó el martes 10 de septiembre. Podrán ver la grabación de este curso en nuestro canal de YouTube, Formación PAN Querétaro, para que ustedes puedan consultarlo y pues bueno. Al terminar también este curso, más adelante estaremos subiendo la grabación. También, como siempre, recordarles que nos ayuden escribiendo su nombre completo, municipio y estado para todos los que están participando y para poder generarles la constancia de participación siempre y cuando hayan respondido las evaluaciones y también hayan estado presentes en este curso. Entonces, para no perder más tiempo, le cedo la palabra a nuestro ponente Gerardo Bonilla, de quien seguramente aprenderemos mucho el día de hoy. Así que, estimado Gerardo, pues adelante y muchas gracias por estar aquí con nosotros, ayudándonos a conocer más y a adquirir más conocimientos. Sí, buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias. Pues bienvenidas, bienvenidos todos a esta segunda sesión. No me acuerdo muy bien de los nombres de todos, pero digamos, hoy cerramos justamente el curso. Entonces, a ver. La sesión anterior, si se acuerdan, pues nos dedicamos a estos dos primeros puntos, es decir, qué es la gobernanza y por qué es importante, y vimos la relación entre las políticas públicas y el poder legislativo. Como les comenté en esa ocasión, la primera parte del curso la dedicamos a que nos quedara muy clarito este concepto de gobernanza, gobernanza con adjetivos, distinguirla de la gobernabilidad. Y hoy vamos a ver justamente cómo desde la legislación se pueden mejorar las condiciones de seguridad, contemplando distintos mecanismos de gobernanza democrática, gobernanza eficaz, gobernanza colaborativa, el adjetivo que ustedes le quieran poner. Entonces, esa parte, digamos, ya más o menos quedó clara. Hoy le vamos a dedicar esta, a ver, permítanme. Bueno, estas 2 horas prácticamente se las vamos a dedicar a los otros temas. Vamos a empezar con el proceso legislativo, que como ustedes saben implica ir más allá de la presentación de iniciativas de ley. Digamos, sí, la presentación de iniciativas de ley es una parte fundamental de lo que hacen las y los legisladores, pero no es lo único. Y desde una lógica de la gobernanza democrática, desde la gobernanza eficaz, pues a veces hay otro tipo de facultades que se pueden ejercer, hay otro tipo de mecanismos que se pueden emplear para tratar de incidir positivamente en distintos problemas de inseguridad pública. El segundo tema que vamos a ver es la seguridad pública, una función concurrente. ¿Qué implicaciones tiene que ser así por diseño constitucional? Es decir, de entrada, pues ya prácticamente la Constitución nos está marcando una ruta que idealmente tendría que incorporar elementos mínimos de gobernanza. Y lo que veremos es que, pues, digamos, algunos casos un tanto prácticos para ver justamente cómo funciona esto. El último tema, y vamos a cerrar justamente cerrando el argumento, es cómo podemos avanzar desde el Poder Legislativo, cómo podemos impulsar desde los congresos una gobernanza efectiva, sobre todo en temas de seguridad pública. Y finalmente, pues ya lo saben, ya lo han hecho en otros cursos, pues van a hacer una muy breve evaluación. Son 5 preguntas, les pongo la liga y tendrán unos 10 minutos para hacerlo. Si nos da tiempo, vamos a ver un video de cortos de unos 15 minutos. Es un documental justamente sobre la innovación que ha tenido lugar en una policía local, concretamente en Chihuahua, y trataremos de aprovechar ese documental para analizar algunos casos y discutir mecanismos potenciales de gobernanza eficaz que podamos emplear. ¿Ok? Entonces, dejando claro eso, vamos a hacer un rápido repaso nada más para que quede clarito que lo de la sesión anterior se entendió. ¿Les quedó alguna duda de la sesión anterior? ¿Queda claro qué es gobernanza, qué son políticas públicas y cómo se relacionan? A ver, Virgilio, tú que tienes la cámara encendida, ¿te conectas? ¿Tú estuviste en la sesión pasada? Está apagado tu micrófono. No te escuchamos, Virgilio. Ahí está. No, no te escucho.
¿Ustedes sí lo escuchan? No, no escucho. Bueno, yo no. Creo que No, nadie. creo que hay un problema con tu audio, Virgilio. Hola, hola, Ahora sí, hola. perfecto. Ahora sí ya se escucha. Ya. Así le comentaba la clase pasada, no pude estar porque aquí en este municipio todo el día estuvimos sin red, hubo algún problema y todo el día no tuvimos internet. No, no te preocupes. Yo preguntaba solo para ver si en tu caso lo tomaba como un repaso, pero no pasa absolutamente nada. Más bien, ¿qué te viene a la mente? O sea, cuando escuches la palabra gobernanza? Am, Son las políticas que se establecen para llevar a cabo un buen gobierno. Ok. Más que políticas, y eso, o sea, ya tienes acceso también a la presentación de la sesión anterior, pues son distintos mecanismos de toma de decisiones públicas que incorporan justamente la participación ciudadana, la colaboración entre distintos actores, etcétera, ¿no? Algunos de esos mecanismos pueden implicar la formulación de políticas públicas, pero no todo, ¿eh? Ujú. Y las políticas públicas quedamos que son cursos de acción deliberados, formulados, implementados desde el Estado para atender problemas de naturaleza pública. ¿Ok? Ok, Entonces, muchas gracias. ¿cómo se relacionan? Y esa fue un poquito la discusión que estuvo bastante rica hacia el final de la sesión. Pues pareciera a veces muy sencillo, pero lo que hace muy compleja la coordinación en términos de gobernanza en un contexto democrático, pues es la pluralidad de visiones, de posturas. Vimos la diferencia justamente en que de repente tener los mismos datos no implica ver las mismas cosas. Es decir, desde una lógica de política pública hay consenso o suele haber consenso sobre los hechos, pero no necesariamente sobre los problemas que implican esos hechos o los problemas que denotan estos hechos. Veíamos el ejemplo, se conoce qué tanto se acuerdan ustedes de él. Les decía, a ver, ¿alguien me puede negar que en Querétaro o en la ciudad que ustedes quieran haya población que duerme en las calles? Coincidimos que no, que efectivamente, pues en todas las ciudades capitales concretamente de este país, pues hay población en situación de calle. La cuestión es, en eso de qué es un problema. ¿Es un problema de salud pública? ¿Es un problema de seguridad? ¿Es un problema de bienestar social, de justicia social, de derechos humanos? ¿De qué es un problema? Entonces, esa discusión ya sobre qué es lo que define un problema es lo que nos hace entrar en debate y ese primer acuerdo sería el primer paso para avanzar hacia mecanismos de gobernanza democrática y más aún de una gobernanza de tipo eficaz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se relacionan estos conceptos? Pues digamos, la toma de decisiones en un contexto desde distintas perspectivas de la gobernanza, pues tendría que generar o tendría que conducirnos a la formulación de políticas públicas que incorporen en algún momento, por lo menos, la participación ciudadana, la visión de distintos actores, etcétera. En la sesión anterior también vimos que hay distintas maneras de incorporar la participación ciudadana. Puede ser desde una consulta, desde una encuesta para ver cuáles son los principales problemas que la gente considera como prioritarios, hasta un foro de discusión de carácter más deliberativo, donde distintos actores expertos puedan intercambiar puntos de vista y alternativas de solución sobre un problema en común. Eso, digamos, fue un poquito lo que vimos en la sesión anterior. Ahora bien, vamos a llevar esta discusión justamente al tema que nos compete directamente, que es el proceso legislativo o lo que se hace desde el poder legislativo. Entonces, aquí justamente y ya nos adentramos al tema y les preguntaré, ¿qué hacen las y los legisladores en México? Además de leyes, entonces, porque esa es la parte fundamental. ¿Qué más hace una persona legisladora, además de leyes en un congreso local, en el Congreso Federal, lo que quiera que les venga a la mente? ¿Alguien me podría Aprobar el presupuesto de egresos, aprobar el presupuesto de egresos? Perfecto, muy bien. ¿Qué más?
Bueno, hacen muchas cosas. Vamos a tomar el referente como referente del Congreso de la Unión, ambas cámaras. Vamos a ver de manera puntual. Vámonos con los diputados. ¿Qué hacen, digamos? Lo obvio, legislar. Digamos, esto es lo obvio porque probablemente sea la parte más visible de la labor legislativa. Es decir, proponen, discuten, dictaminan, aprueban leyes en materias de interés público. ¿Qué implica interés público? Pues prácticamente todo. Educación, salud, seguridad, economía, desarrollo urbano, medio ambiente, prácticamente cualquier materia que se les ocurra puede ser susceptible de ser objeto de legislación. Hay grandes sectores que a veces ya están muy bien definidos, pero digamos justamente en eso gira en torno a una de las principales funciones de las y los legisladores y concretamente de los diputados. Este segundo punto, que es esto que comentaba Virgilio, revisión y Sí, aprobación del presupuesto. Es decir, esta es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, las y los legisladores definen el uso de los recursos para el funcionamiento del gobierno. Asignan. ¿Quién presenta esto? Pues el Ejecutivo. ¿Quién lo elabora? Generalmente, pues digamos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal o su homólogo a nivel estatal. Ellos mandan esta iniciativa con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, se discute en la Cámara de Diputados, se pueden reorientar los recursos o se puede aprobar en los mismos términos, pero es facultad exclusiva de las y los diputados la revisión y la aprobación del presupuesto. Es decir, esto no pasa por la Cámara de Senadores. El Senado tiene otro tipo de funciones semejantes, pero te vamos a ver justamente la diferencia. Entonces, ¿qué más hacen aparte de legislar, aprobar leyes y aprobar el presupuesto? Pues tienen facultades de fiscalización. Es decir, dado que son los que aprueban, son la instancia que aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, también se encargan de supervisar el uso de esos recursos, concretamente a través de un ente que es la Auditoría Superior de la Federación. Y aquí, pues digamos, lo idóneo es que los recursos se ejercen de manera correcta. A partir de ahí, la Auditoría Superior de la Federación puede emitir recomendaciones, ajustes o incluso de manera conjunta con las fiscalías iniciar investigaciones por malversación de recursos. Pero hacen mucho más también. ¿Qué hacen? Pues tienen funciones de representación popular. Y eso es fundamentalmente lo que se promete en las campañas. Buscan representar a la ciudadanía de sus respectivos distritos o circunscripciones, distritos para los diputados de mayoría, circunscripciones para los de representación proporcional, llevando idealmente, digamos, todo esto son las funciones que deberían desempeñar en principio las y los legisladores. Entonces, tendría que llevar esas preocupaciones, problemas, propuestas a- al Congreso, sus preocupaciones ciudadanas, concretamente de sus electores. ¿Qué otra cosa hacen? Y estas las puse en naranja porque me interesa y es el tema central justamente de este curso. Tienen funciones de lo que se conoce como control político y supervisión legislativa, es decir, tienen la capacidad, la atribución de ejercer control sobre las acciones del Poder Ejecutivo, solicitando informes, investigando casos de corrupción y participando en la ratificación de nombramientos de altos funcionarios. Es decir, por eso esta lógica de los pesos y contrapesos del Poder Legislativo respecto al Poder Ejecutivo. Es decir, pueden supervisar, o sea, una comisión, un diputado, incluso de manera individual, puede pedir documentos, puede pedir información adicional, no solo durante lo que conocemos aquí en México como la glosa del informe presidencial, a partir de que inicia el periodo ordinario de sesiones y el Ejecutivo presenta su informe de actividades, sino en cualquier momento del año, estén en periodo de sesiones o no, pueden ellos justamente solicitar información a o alguna dependencia particular, algún funcionario en concreto, etcétera. Y el otro que tiene que ver, digo, además de las leyes, digamos, podemos ponerlo en un cajón un poquito separado, las reformas constitucionales. Es decir, los diputados pueden proponer y aprobar reformas a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, lo cual requiere una mayoría calificada del Congreso. La más reciente, polémica, controvertida y mediática que acabamos de ver fue la reforma justamente del Poder Judicial de la Federación. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, ok. Pues tienen más, digamos, además de aprobar, pueden presentar también propuestas para crear nuevas leyes o reformar las existentes.
Otro tema que tiene que ver con recursos públicos, además de aprobar el presupuesto egresos de la Federación, pueden aprobar empréstitos y deuda pública, o sea, deciden sobre el endeudamiento del gobierno federal. Esto y es algo muy específico, pero también pueden o participan en la declaración de procedencia, es decir, intervienen, juegan un papel importante en los procesos para retirar el fuero constitucional a funcionarios públicos, incluyendo otros legisladores, en caso de acusaciones graves como establece la Constitución. eh, y pueden participar, de hecho participan en comisiones, forman parte de distintas comisiones generalmente ordinarias en temas de salud, justicia y medio ambiente, donde analizan y dictaminan proyectos de ley y otros asuntos. Ese es el trabajo cotidiano, es el trabajo previo a que un asunto se suba a discusión al Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Ok? Es decir, como pueden ver con estas 10 funciones, que son, digamos, una somera representación de lo que la legislación marca, las y los legisladores pueden hacer muchísimo más que simplemente legislar. Insisto, no digo que esté mal legislar, está bien. Ahorita discutiremos que justamente a veces se tiende a abusar de la legislación, a tratar de resolver cualquier problema público o situación social que se considera indeseable por medio de la legislación. A veces no es tan pertinente, hay otro tipo de herramientas, a veces se puede hacer directamente desde el Ejecutivo sin pasar por el Congreso, pero digamos tienen, en términos desde una perspectiva de una gobernanza democrática y eficaz, las y los diputados son actores clave para hacer mucho más que leyes. Es decir, pueden servir como peso y contrapeso, pueden supervisar, investigar actos de corrupción, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Qué tan distinto creen que sea esto en la Cámara de Senadores? Pues tienen una base muy común, digamos, al igual que con los diputados, pues les corresponde legislar. También aprueban leyes en materia de interés nacional, de los distintos temas que ya vimos, pero también tienen otras facultades exclusivas, como en el tema de relaciones exteriores. Es decir, los tratados internacionales y convenios que el presidente de la República negocia y acuerda firmar y suscribir con otros países, siempre tienen que ser ratificados por el Senado de la República. Y esa es una facultad exclusiva, es decir, eso no pasa por la Cámara de Diputados, únicamente las y los senadores se encargan de esta labor. Por el otro lado, también ratifica nombramientos. Es decir, el presidente tiene la facultad de nombrar embajadores, cónsules generales, ministros de o intervenir, proponer ministros de la Suprema Corte, entre otros altos funcionarios, pero al Senado le corresponde justamente ratificar esos nombramientos por mayorías generalmente calificadas. ¿Ok? En términos de política exterior, esto que les decía, también no solo ratifican los tratados, sino que también supervisan, pueden monitorear, pueden hacer comentarios, pueden exigir cuentas sobre la manera en la que se está desarrollando y se está llevando la política exterior desde el Ejecutivo Federal. Son la instancia también facultada para declarar la desaparición de poderes en las entidades federativas. Si se considera que un ejecutivo estatal ha dejado de funcionar, hay problemas justamente de este concepto que vimos la sesión anterior, si hay problemas severos de gobernabilidad, es decir, de orden social, el Senado puede declarar la desaparición de los poderes locales y designar un gobierno provisional. ¿Ok? Al igual que los diputados también intervienen en juicios políticos, pero en el Senado se actúa como jurado, es decir, no se declara la procedencia para retirar el fuero, sino aquí están en la otra parte, que es fungir como jurados en casos de que un servidor público sea destituido y sometido a juicio político por alguna irregularidad grave. ¿Ok? También, digamos, la Cámara Alta del Senado pues, se encarga de velar por la protección de la soberanía nacional. Tienen un papel fundamental en la aprobación de leyes relacionadas con la seguridad nacional y la soberanía territorial. Y como en el mismo caso de los diputados, pues también intervienen en reformas constitucionales. Las reformas constitucionales, ya saben ustedes perfectamente que pasan por ambas cámaras y después pasan por las legislaturas estatales incluso. Tienen la facultad de revisar cuentas públicas, analizan y revisan cómo se gestionan, cómo se gastaron los recursos. Y a diferencia de los diputados que aprueban el presupuesto de egresos de la Federación, aquí en el Senado lo que se aprueba es la ley de ingresos, ¿ok? Que básicamente define cómo el gobierno obtendrá los recursos con los que operará. Ok. Entonces, a ver, ya tienen aquí 10 funciones de la labor que realizan diputados y senadores
en sus funciones constitucionales, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la gobernanza eficaz, como dice el título de este curso? ¿Se les ocurre alguna manera de reforzar, de fortalecer mecanismos de gobernanza, además de ejercer cualquiera de estas 10 funciones en cada caso? A ver, Virgilio. Blanca. Em, ¿Perdón? Perdón, hola, buenas tardes. ¿Se pudiera implementar más con la participación ciudadana? Exactamente. La pregunta sería ¿cómo? O sea, ¿qué tienes en mente? ¿Cómo un legislador? Por medio bueno, aquí en Querétaro se está fortaleciendo la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la finalidad es que, por ejemplo, en cada colonia se hagan grupos de las personas que van a probar, por ejemplo, si en Tejeda necesitan pavimentación de calles, alumbrado, se va a consensar con los mismos vecinos que viven ahí en la colonia para que vean qué es cuál es la prioridad a hacerse por cuál es la primera prioridad para llevar a cabo el proyecto. Y así sucesivamente se planea, bueno, aquí lo que se está llevando a cabo por medio de la Secretaría, invitan a los representantes de cada colonia y se están consensando cuáles son las prioridades de cada colonia. Ok. Pero eso que platicas lo hace el Ejecutivo Estatal, ¿no? Sí, Ok. En ese caso, desde el Congreso del Estado, ¿qué se podría hacer para incorporar la participación ciudadana? que se hiciera una ley, más que nada que fuera una ley, que ya se aprobara como ley, ¿no? Bueno, según yo, ya todos los estados tienen leyes de participación ciudadana, ¿no? No sé, ustedes díganme en el caso de Querétaro, pero según yo, todos tienen donde se establecen generalmente las figuras de plebiscito, referéndum, consulta popular, audiencias públicas, todas estas figuras que vimos la sesión anterior como mecanismos de gobernanza. Ya hay una legislación, nada más que, digamos, esa legislación establece criterios mínimos, requisitos fundamentales para que se puedan invocar estas figuras, que generalmente suelen ser muy altos y la verdad es que en México se usan poco estas figuras. ¿Por qué? Porque si para iniciar un plebiscito hay que juntar el 3% o el 1,3% de las firmas del padrón electoral, etcétera, ustedes saben justamente lo complicado que es eso. Entonces, no está mal que estén estas figuras, no está mal que estén esos requisitos, pues generalmente esto suele ser en situaciones excepcionales de alta polarización social, donde se discuta algo realmente trascendental, etcétera. Pero yo aquí les pregunto, o sea, digamos, en un plan más cotidiano, más coloquial del proceso legislativo, ¿cómo se puede abrir la puerta? Porque, digamos, estas 10 funciones de los senadores y 10 funciones de las diputaciones que acabamos de ver, pues son exclusivamente de los individuos que ocupan una curul o que ocupan un escaño, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre hay maneras de, cuando se quiere, de invocar, de convocar a la participación ciudadana, como bien decías, Blanca. La cuestión es, ¿qué se les ocurre? Si ustedes fueran asesores de legisladores, ¿qué les sugerirían, qué les recomendarían, qué les viene a la mente para tratar de abrir la puerta a la participación ciudadana? Tendrían que ser más cercanos pues, ahora sí que literalmente todos los que son diputados y senadores tendrían que recorrer calles para escuchar el sentir de los ciudadanos. Esa es una muy buena, o sea, de hecho justo es esto, la representación popular. ¿Cómo pueden representar las preocupaciones, problemas y propuestas de los ciudadanos si no están cercanos a ellos? Eso es importante, por lo menos de su electorado, por eso les decía, de su circunscripción en el caso de plurinominales o su distrito en el caso de los que están por mayoría. Es un diálogo permanente. Ustedes saben que, o por lo menos buena parte de las y los legisladores suelen instalar oficinas de gestión o de representación en sus distritos. Puede haber un mecanismo insisto, el mecanismo, y esa es un poquito la lógica y la intención de este curso, pues puede ser de distintas maneras. Ustedes pueden poner un buzón en la oficina donde se reciben propuestas muy genéricas o una vez que les cae un asunto en la comisión que presiden o de la que forman parte, pues pueden
hacerlo más digerible, presentárselo, exponerlo por redes sociales a ciudadanos, recibir retroalimentación, abrir un periodo para recibir comentarios, etcétera. Pueden organizar eventos en el mismo Congreso para invitar a expertos, etcétera. A ver, de una mano, Ramón. Buenas tardes, maestro. Adelante, Ramón. ¿Sí me, Buenas tardes. sí me escucho? Sí, sí, sí. Ok, ok. Mira, yo considero que con unión, con fuerza, voluntad, se puede hacer. Yo pertenecí a una asociación civil por 17 años, que todavía soy vocal de presidente. Trabajamos en esta asociación para gestionamos obras del pueblo. Tenemos 72 fraccionamientos, 126.000 personas constituidas ante el municipio y el Estado. Se puede. Cada fraccionamiento tiene su presidente, secretario y tesorero. Cada 2 meses nos juntamos puros presidentes y la mesa directiva. Y si ha podido controlar y hemos podido gestionar en unión. ¿Por qué el PAN no lo puede hacer? ¿Por qué no puede unir a las personas sin contar mentiras, con verdades, gestionando y diciendo la verdad, lo que se puede y lo que no se puede? Nos ha costado mucho trabajo, muchísimo trabajo. Hemos gestionado puentes, hemos gestionado que se hicieran rebombeos, que se hiciera la remorada es el agua tratada. El 80% de los parques y jardines de Chihuahua se regaban con agua potable, ya se regan con agua tratada gracias a la gestión de nosotros. Hemos hecho pavimentación, hemos hecho drenaje, por 17 años hemos hecho mucha obra, más de la obra que tú te imaginas, y hemos logrado. Seguimos constituidos porque somos anti-religión y antipolíticos, o sea, se supone que ahí no debe haber nada de eso. Pero yo como vocal del presidente siempre he dicho, bueno, si este presidente que está ahorita nos apoyó, nos dio los recursos, nos dio los apoyos, pues que apoyarlo a él para seguir funcionando. ¿Sí me explico? Y si ha podido, lo hemos podido hacer, unir al pueblo como hermano, como gente, como necesidad, y lo hemos logrado. ¿Por qué el PAN se divide? ¿Por qué entre nosotros estamos divididos y no nos podemos unir y estar de acuerdo? Yo nomás digo eso. Gracias. Sí, muchas gracias, Ramón. A ver, recupero varias cosas de lo que comentaste. Una es desde las perspectivas de ciencia política que estudian la participación ciudadana, pues hay quien dice que es más fácil justamente cuando hay mayor densidad asociativa, cuando hay un mayor asociacionismo. Es decir, desde el punto de vista democrático, se favorece, se enriquece la participación cuando no es el llamado al ciudadano individual que quiere participar, sino hay una interlocución constante, permanente, directa con organizaciones de la sociedad civil que de por sí mismas ya implican una organización más orgánica de ciudadanas y ciudadanos que se unen para perseguir uno o varios fines, a veces, digamos, son asociaciones monotemáticas, a veces tienen fines más amplios como estos que acaba de comentar Ramón. Entonces, en principio se puede hacer un mecanismo directo y eso es lo que se conoce como participación ciudadana institucionalizada. Es decir, hay mecanismos más o menos formales de tomar decisiones, hay estructuras incluso jerárquicas como estas que acaba de comentar Ramón, presidente, vocal, tesorero, etcétera. Pero también hay otras formas de participación ciudadana que no están institucionalizadas, que son más, digamos, son más horizontales, gozan de mayor libertad respecto a una jerarquía, no hay propiamente niveles ni autoridades, sino es más espontánea incluso ese tipo de participación. ¿Cuál es mejor? La verdad es que no es ninguna ni otra, depende para qué se quiera esa participación ciudadana y depende del mecanismo de gobernanza que se diseñe. A veces son incluso complementarias, a veces en algunas ocasiones pueden ser excluyentes. Lo importante, digamos, es tener justamente esas dos alternativas, abrir la puerta en un caso o en otro en función justamente de los intereses del tipo de decisión pública que se vaya a tomar. ¿Por qué es tan difícil? Dice Ramón. No solo, no creo que solo en general con los partidos políticos. A ver, pues de entrada hay mucha desconfianza también en los institutos políticos, en todos los partidos políticos, no solo en México, en el mundo. Suele haber como que una especie de brecha de ruptura entre el ciudadano y los partidos políticos.
hay una crisis de representación, una crisis de credibilidad. En algunos casos, pues digamos, funcionan mejor que otros los partidos, a mayor cercanía, pero también justamente por eso que veíamos la sesión anterior, es muy complicado ponerse de acuerdo. O sea, mientras más grande el grupo, mientras más trascendental el asunto, es más complicado llegar a acuerdos. Y en entornos de polarización mucho mayor. Entonces, no es lo mismo, imagínense ustedes, ponerse de acuerdo entre ciudadanos y representantes políticos respecto a problemas más o menos claros, como puede ser un asunto de bacheo en calles, que ese, digamos, ya implica otro problema de coordinación, pero digamos, pues ahí está el problema, más o menos se ve, es más factible atenderlo que con problemas que implican valores públicos, perspectivas políticas, ideologías partidistas encontradas, como se están muriendo, o hay grupos que pelean, o sea, buscan, demandan el derecho a la interrupción legal del embarazo, y hay otros que no. Lo mismo con la despenalización de la marihuana, matrimonios entre personas del mismo sexo. Es decir, hay temas que son más polémicos y que tienden a dividir a las sociedades. Ahí es un poquito más complejo. Entonces, pues les digo también, hay un principio, y eso lo discutimos también un poco en la sesión anterior. Mientras más actores intervengan en un proceso de decisión, puede ser, dotan de mayor legitimidad a la decisión, pero también es más complicado ponerse de acuerdo. ¿Ok? En el ejemplo que ponía Ramón, a veces entre las mismas asociaciones de condóminos, pues es más fácil llegar a un acuerdo en un condominio de 8 departamentos que en uno de 125, ¿no? Entonces, ahí es donde interviene. A ver, claramente, y creo que el ejemplo que puso Ramón es muy bueno, pues puede tener el organizar de manera efectiva, eficiente, con muy buena comunicación, pero se requieren liderazgos. Y esos liderazgos pues también se van creando sobre la marcha. De repente, en la literatura de política pública o quienes hacemos política pública, muchos de estos actores son conocidos como emprendedores de políticas públicas. ¿Quiénes son estos emprendedores de políticas públicas? Pues son individuos, grupos, organizaciones que están dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo, a veces incluso dinero, o por lo menos recursos de distinto tipo, incluyendo la reputación, para tratar de empujar cambios en política pública, para tratar de detonar el inicio de ciertos servicios, para tratar de colocar temas en la agenda gubernamental. Entonces se requieren de ciertas figuras, ciertos liderazgos, etcétera. Y ahí puede haber justamente también otro problema. O sea, hay una crítica también y es real, está presente, está vigente. No se trata de tapar el sol con un dedo, justamente y seguramente ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Tal partido político, el partido político X, ha tenido problemas para formar cuadros, para formar justamente sus liderazgos, ¿no? Entonces, a veces justamente pues la política es entendida como esa confrontación de proyectos o visiones de hacer las cosas, pues justamente nos impide avanzar en los mecanismos de gobernanza, ¿no? Porque si lo ven ustedes, y es un poco lo que discutíamos la vez pasada, pues ahí está, el mecanismo de gobernanza es muy clarito, pues dos cabezas piensan mejor que una, hay que abrir la puerta a la pluralidad de opiniones, tratar de procesarla y eso nos ayudará a tomar mejores decisiones, decisiones más legítimas y más viables. Suena muy sencillo. El problema es justamente un poco lo que plantea Ramón. ¿Por qué esto no se logra? ¿Por qué esto no es una constante? ¿Por qué cuando funciona son situaciones, son la excepción y no la regla? Cuando en un entorno de normalidad democrática, pues debería haber más espacios justamente para esto. Y es un poquito esto que vamos a ver. Tiene que ver también con la cultura política, no solo de los representantes, sino también de las y de los ciudadanos, que digamos, por lo menos en México, pues no hay una cultura política tan proclive al diálogo, a la confrontación de ideas, etcétera. O sea, y me refiero a la confrontación de ideas como un intercambio racional de argumentos donde todas las partes involucradas en principio deberían estar dispuestas a cambiar, a modificar su opinión ante la evidencia de un mejor argumento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que muchas veces nadie está dispuesto a moverse un centímetro de su postura, de su opinión.
¿Cómo cambiamos esa situación? Pues justamente vamos a tratar de ver algunos aspectos útiles para ese sentido. Sí, Ramón. Nuestro trabajo de funcionar dentro de gestiones, nosotros cuando metemos oficios a cualquier institución, sea obras públicas, parques de jardín, a cualquiera, nosotros les pedimos que nos den una contestación a nuestro oficio con una copia, que aunque sea un no, pero contéstame. Si tú me dices que no, va a haber otra instancia donde yo me voy a dirigir, pero ya me estás contestando. ¿Sí me explico? Y nunca nos dirigimos a un presidente, nos dirigimos a una institución, porque el presidente puede salir y el entrante así, no, usted se lo pidió a él, y a mí no me lo pidió, hay que se lo arregle él. ¿Sí me explico? Nosotros dirigimos Eso. directamente a las instituciones, a donde van dirigidos, ¿eh? Con copia para el presidente o al director, por ejemplo, de obras públicas. Y sí nos ha funcionado muy bien. Nosotros hacemos una convocatoria no con toda la gente, nomás con los presidentes de cada fraccionamiento. Exigimos los puntos más básicos, lógicos, que sea obras públicas o para que nos pueda ayudar y nos pueda resolver. Cosas que son imposibles, pues no, ¿verdad? Cosas reales y que sean de necesidad y que haya suficiente gente que lo solicite y que sea beneficiario y que le va a beneficiar a mucha gente. Nosotros hacemos un estudio antes de meter un oficio, antes, para que no nos digan que no, y sí nos ha dado muchos resultados. Sí, sí, sí. De hecho, Gracias. esto que dices es muy importante porque así como en una democracia se busca la especialización de las y los legisladores, que sea gente con experiencia, que conozca el marco normativo, etcétera, también hay mecanismos y tipos de participación ciudadana que es más especializada que otras. Esto que comenta Ramón, pues digamos, estos vecinos, estos ciudadanos que se organizan, lo voy a decir en términos coloquiales, ya se saben el caminito de la burocracia y eso ayuda muchísimo. En otros sectores, en otro tipo de problemas, pues ciudadanos que más o menos están empezando a organizarse probablemente no entiendan muy bien la lógica burocrática. A veces a algunos ni siquiera se les ocurre presentar oficios o redactarlos de cierta manera. También es una especialización que se va adquiriendo sobre la marcha. ¿Ok? Y eso es muy importante. A veces también justamente hay muchas instancias ciudadanas que se dedican a capacitar a ciudadanos para que tengan mejores herramientas, no solo analíticas, sino de cabildeo, de formación de equipos, de liderazgo, para que puedan tener mayor capacidad de incidencia. Y muchas de estas capacidades pues las acaba de plantear perfectamente Ramón. O sea, es un saber ciudadano también sobre cómo funcionan las instancias públicas, a quién dirigir un oficio. O sea, una cosa tan aparentemente tan elemental, pues no crean que es es del común conocimiento de todos los ciudadanos. Entonces, eso creo que es muy, muy importante, pero eso se va desarrollando sobre la marcha. No sé si Ramón nos puede platicar justamente si esto, no me acuerdo cuántos años decías que llevan haciendo esto, si al inicio era así de fácil. A veces también pues es un poquito de coyuntura, cambian las autoridades, llegan funcionarios más receptivos a este tipo de demandas, a veces más complicado, pero digamos, se va aprendiendo mucho sobre la marcha. Perfecto. Ok. Oye, perdón, una pregunta. Sí, Mauricio, adelante. En base ahorita que estaba viendo las láminas de las funciones de los legisladores, está muy padre las funciones de los legisladores, la verdad, pero sí es de conocimiento público que ellos, a través de su partido, tienen un reglamento propio que les impide votar con pleno criterio y plenas convicciones, que tienen que unirse a las mayorías, que tienen que levantar la mano, aunque ellos no estén de acuerdo. Hay reglamentos internos en los partidos. O sea, puede estar muy padre las funciones, porque, por ejemplo, entre las funciones del Senado, revisar los presupuestos. ¿Cuántos desacatos hay de los secretarios de Estado en no presentarse a las audiencias? Ujú. Ahorita se acaba de entrar una glosa. Tienen que mandarlos llamar a rendir cuentas. En estos últimos 6 años, cuántos se presentaron a rendir cuentas? Ni uno. Y es función del senador y es un poder, el cual el otro poder no está respetando. Entonces, desde arriba viene el teje y maneje de esta parte de la participación. Entonces, se pierde la parte de la credibilidad
con la gente que supuestamente te representa. Y a pesar de que ellos hagan dizque supuestos, entre comillas, esfuerzos por trabajar por el bien de sus representados, pues hay muchos que ni siquiera casas de enlace tienen. Hay quienes las están abriendo al segundo año, en un periodo de 3 años, y ni gente tienen. ¿A quién le dirige los oficios? Para presentar una iniciativa, tiene que ser a través de él y es un montón de requisitos, la tiene que revisar, tiene que meter, hacer, buscar, investigar. Sí, no es tan fácil como meter un oficio como comentaban anteriormente, no es tan fácil la parte de la organización, es más fácil ponerse de acuerdo en una colonia que ponerse de acuerdo con tu representante que es uno solo Ujú. por distrito, ¿no? Ok, de hecho, sí, mencionas varias cosas ciertas. Yo agregaría, digamos, además de estos reglamentos internos partidistas, pues están los acuerdos políticos de los grupos parlamentarios y también hay reglas informales, reglas no escritas sobre cómo deben votar, quiénes participan, quiénes no participan, quiénes ocupan las comisiones más importantes, etcétera. Hay sanciones políticas de distinto tipo justamente para quien rompa eso que se conoce como disciplina partidista. ¿Ok? Exacto, Digamos, sí. eso es cierto y eso sucede en México, pero también justamente parte de esta idea es empezar a despertar la imaginación, empezar a buscar otro tipo de prácticas. Hay otros partidos en otros sistemas políticos del mundo donde justamente en este tipo de reglamentos o de lineamientos o de acuerdos mínimos partidistas se establece el derecho a la disidencia. Es decir, pero son, digamos, son sistemas político-electorales donde se prioriza más la pluralidad. Es decir, ahí no es mal visto que un legislador, sea diputado, senador, etcétera, lo que sea, pueda votar en sentido contrario al resto de su grupo parlamentario, siempre y cuando haga un voto razonado, argumente sus razones, etcétera. Ajá. Se vale. Insisto, no creo, y esto son dos cosas y es un trade-off, es un intercambio aquí entre diseño institucional y cultura política. ¿Ok? Porque de nada nos serviría meter una cláusula como esas que garantiza el derecho a la disidencia o a votar distinto de las y los legisladores. Sí, pues no hay una cultura política de respeto a las opiniones distintas y va a recibir otro tipo de sanciones informales, incluso sociales, por el hecho de haber votado justamente en contra. Entonces, aquí sí, justamente, y ustedes lo han visto, o sea, pues son 500 legisladores en la Cámara de Diputados, pero no todos participan, algunos ni siquiera van a comisiones, etcétera. O sea, son vicios también que tiene el sistema político mexicano. Son aspectos que habría que romper. El punto aquí es que justamente, por lo menos desde esta perspectiva de la gobernanza, incluir mecanismos de este tipo para la toma de decisiones, en teoría, hipotéticamente podría o debería mejorar también el desempeño de las y los legisladores. Otro tema importante que sacó Mauricio ahorita, pues es justamente eso, y es a lo que voy con esto, con el tema de la supervisión del gobierno. A veces también, y ese también es otro vicio del sistema político y de la cultura política mexicana, pues es que si el gobierno del estado o el gobierno federal tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, pues justamente hay una renuncia más o menos explícita, más o menos implícita, a llamar a un senador, digo, a un titular de una dependencia federal o estatal a comparecer, a rendir cuentas. ¿Sí? Porque también aquí predomina la visión de que justamente, pues la comparecencia es casi casi un juicio, cuando no necesariamente, o sea, las comparecencias deben ser justamente un diálogo entre autoridades, entre poderes, es un mecanismo de diálogo. No necesariamente quiere decir que si va un secretario a comparecer, pues la oposición lo tiene que tundir a palos y su partido lo tiene que proteger. Perfecto, puede haber cuestionamientos, cosas muy puntuales, con mucho respeto. Oye, a ver, tengo esta duda, ¿por qué estas cifras no cuadran? ¿Podrías explicarnos cuál es la metodología para la generación de estos indicadores? O el informe que nos llegó no presenta, no aborda estos tres temas. ¿Qué nos pueden decir de manera adicional? Es decir, un diálogo entre poderes, entre autoridades, más franco, más directo, menos protocolario, creo que ayudaría muchísimo para mejorar la calidad de la democracia en el país y para mejorar la toma de decisiones. Insisto, llamar a comparecer a un secretario no implica, no es someterlo a juicio.
Es simplemente es un mecanismo de diálogo, de intercambio de información, de puntos de vista. Se vale disentir ya también, o sea, y se vale hacerlo de manera respetuosa. Pero digamos, aquí sí predominan vicios, culturas, tradiciones de que, bueno, si tengo mayoría, pues justamente jamás me van a llamar a comparecer más que cada año que toque la glosa del informe. Pum, pum. Y va a ser algo muy, muy, muy cuidadito, preguntas a modo, etcétera. Pues son decisiones justamente también que se van tomando sobre la marcha y que creo que son aspectos que habría que cambiar para fortalecer la democracia. Por eso justamente les digo, aquí, si hablamos del proceso legislativo, del poder legislativo, pues hay que ver más allá justamente la parte de las iniciativas, ¿verdad? Sino que la supervisión del gobierno, sus mecanismos de control político pueden ser un mecanismo idóneo, propicio y muy prolífico para incorporar mecanismos de gobernanza democrática y de gobernanza eficaz. Ese es un poco el punto, ese es un poco el argumento que estoy tratando de desarrollar y de rebotar con ustedes, porque también perfectamente se vale disentir sobre eso. Pero ahí están y tienen toda la razón, pues a veces sí, pues es mal visto un legislador que sugiere, pues, oye, ¿por qué no le pedimos al secretario de Seguridad Pública que venga a explicar acá por qué han incrementado los homicidios? O por qué se dejó de hacer tal cosa, etcétera, ¿no? Y en sentido estricto, pues esa debería ser nuestra normalidad democrática. No lo es, todavía estamos lejos de eso, pero se podría avanzar en esa dirección. Entonces, les digo, son dos cosas. Sí, una cosa es voltear al diseño institucional, porque a veces no basta, ya saben, también esta parte de la cultura política mexicana de darle la vuelta a la ley, se establece algo, pero pues nomás no se respeta. También en ese sentido nos falta muchísimo, muchísimo. Ujú. Ok, a ver. ¿Alguna duda, comentario adicional? Entonces, a ver, ¿por qué les digo que digamos, habría que ir un poquito más allá justamente de la aprobación de leyes? Porque, a ver, ustedes han visto también que de repente hay un problema y salen políticos, incluso ciudadanos, hay que legislar al respecto. ¿Sí? A veces es correcto, pero legislar es el primer paso. De ahí hay que implementar otra serie de acciones para que eso se cumpla. ¿Ok? Entonces, a veces es un poquito más la retórica política que buscar la eficiencia en la toma de decisiones. Vamos a incrementar las penas a secuestradores. Pues igual les puedes incrementar, pero mientras la tasa de impunidad siga así de baja, da igual si les das 5 o les promete 100 años o cadena perpetua. Hay que resolver muchas fallas antes de eso. Entonces, ok. Bueno, cuando me pidieron que pensáramos en este curso, pues surgió esta idea justamente que fuera en torno al tema de la seguridad pública. Y creo que quedó perfecto porque desde la perspectiva de la gobernanza eficaz, pues es un tema donde a veces hay ciertos grupos, ciertos sectores que creen que esto es un tema único y exclusivamente de policías, de fiscales, de ministerios, de autoridades. Entonces, a veces se tiende a marginar justo la participación ciudadana de estas arenas de decisión, pero la verdad es que es uno de los espacios, es uno de los ámbitos de política pública donde mejores efectos podría tener incorporar la participación ciudadana. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. De entrada, pues digamos como que hay una inclinación natural hacia incorporar mecanismos de gobernanza básicos, porque pues, la Constitución establece que la seguridad pública es una función concurrente. ¿Qué quiere decir concurrente? Pues que le compete a la federación, a las entidades federativas y a los municipios. Es decir, gobierno federal, estatal y municipal tienen que coordinarse para implementar acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad pública en las localidades. ¿Ok? Es una responsabilidad compartida, tanto para tareas de prevención del delito, de investigación, persecución y sanción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les corresponde a cada quien o qué instancias pueden estar justamente involucradas aquí? Pues el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la Guardia Nacional, que todavía está adscrita a la Secretaría de Seguridad, la SEDENA, la SEMAR, es decir, las Fuerzas Armadas, que ya desde hace algunos años realizan labores de seguridad pública, los gobiernos estatales que tienen policías y fiscalías,
los gobiernos municipales que tienen policías de naturaleza más preventiva. Algunos ya saben que hay más o menos 600 municipios que no tienen policías, pero digamos, estas son las instancias involucradas. Y para coordinar todos estos esfuerzos por diseño institucional a nivel federal, hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde acuden los gobernadores e incluso a presidentes municipales, titulares de las secretarías de seguridad pública, titulares de las fiscalías, hay distintas comisiones de trabajo para coordinar justamente estos esfuerzos a nivel nacional. Como pueden darse cuenta, pues a ver, lo vimos un poquito la vez pasada con el tema de los problemas públicos. Son problemas complejos que requieren, digamos, intervenciones complejas. Entonces, en este caso, en esta diapositiva, básicamente lo que pueden ver es un entramado institucional amplio, robusto, donde todo el Estado pues, se vuelca a atender un problema o a cumplir con funciones en materia de seguridad pública desde una perspectiva concurrente. ¿Ok? Idealmente, pues esto tiene que ser de manera coordinada, porque si no es así, pues pueden generarse problemas de implementación, de diseño, etcétera. Ok. A ver, ahora ya vimos desde la sesión pasada, pues digamos que la gobernanza puede tener varios adjetivos. La gobernanza tiene también varios ámbitos de incidencia de aplicación. Vimos un ejemplo de gobernanza metropolitana, por donde vimos que justamente puede variar en distintos grados de institucionalización, desde los acuerdos formales o informales entre autoridades de distintos municipios hasta gobiernos completamente metropolitanos donde la gente escoge sus autoridades, la gente recibe políticas públicas de carácter metropolitano, donde lo metropolitano es una etapa intermedia entre lo estatal y lo municipal, eh, pero siempre subnacional. ¿Ok? Entonces aquí les traigo algunos puntos sobre cómo tendría que ser o cómo se concibe idealmente la gobernanza de la seguridad pública. Ajá. A ver, comentarios. ¿Quién es? No veo el nombre, pero por ahí dice alguien demasiado texto. Algo que quieran comentar, no sé quién, es que no se ve el nombre. En todo amar y servir. Ah, se salió. Ok, perfecto. Este, el, Entonces, un primer aspecto pues, sería el marco legal y regulatorio. Es decir, idealmente una gobernanza de la seguridad pública pues tendría que estar regida por leyes claras que definan el rol, los límites y las responsabilidades de las instituciones encargadas de seguridad. En la práctica podemos ver que no necesariamente es así. O sea, hay problemas incluso donde se opera a veces en la práctica en contra de lo que dice la ley. ¿Ok? Ejemplo muy concreto, Guardia Nacional por diseño constitucional, hasta el momento dice que el mando civil, que está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, pero pues vemos que en la práctica pues está integrada por prácticamente el 90% de elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Entonces, se requiere un marco legal y regulatorio. Es decir, aquí sí importa, digamos, desde la perspectiva del legislativo, pues no solo legislar, sino hacer leyes claritas, leyes que tengan un buen diseño, que no solo que cumplan con la técnica jurídica, sino que sean fácilmente entendibles por los operadores del sistema de seguridad pública. Implica también coordinación interinstitucional, es decir, por definición ya vimos que la gobernanza implica la colaboración entre distintos actores, no solo gubernamentales, sino de la sociedad civil. Entonces aquí, dado que es una función concurrente, se requiere la intervención y coordinación de actores nacionales, estatales y municipales, y entre instituciones como la policía, Fuerzas Armadas, sistema judicial, agencias de inteligencia, y les digo también, idealmente, pues con los ciudadanos, porque los ciudadanos son las víctimas de los delitos. Los ciudadanos son los que generalmente funcionan o atestiguan justamente la comisión de faltas cívicas, administrativas o de estos delitos. Y si se resisten a denunciar, pues digamos, es muy difícil que las autoridades puedan tener los elementos, la información necesaria para iniciar investigaciones que deriven en sanciones. ¿Ok? Implica también transparencia y rendición de cuentas. Aquí las instituciones de seguridad deben rendir cuentas a la ciudadanía y a las instancias de supervisión como el Poder Legislativo, garantizando que sus acciones sean visibles y estén justificadas.
Ok. Y a veces es justamente complicado porque bajo esta lógica de que son asuntos de seguridad, pues a veces las mismas autoridades se resisten a ser transparentes, a rendir cuentas, etcétera. Es decir, ¿qué sería lo esperable en un sistema de gobernanza de la seguridad pública? Por ejemplo, Querétaro, que es una de las ciudades más seguras, pero todavía, digamos, se puede siempre avanzar y mejora mucho. ¿Hay datos públicos sobre la incidencia delictiva a nivel colonia, por calles, o sea, datos georreferenciados? No, Es muy, muy complicado, o sea, tenerlos, o sea, insisto. Ayudaría, ¿ustedes creen que a ustedes como ciudadanos les ayudaría a tener ese tipo de información? Sí, ¿Y quién dijo? eh, Ramón. Ujú. yo dije que sí. Perfecto, En ¿por qué? Chihuahua sí en Chihuahua lo tenemos, tienen por distritos y por colonias, las colonias más conflictivas, donde hay droga, donde hay robo, que está dividido. Y sí los tienen aquí en Chihuahua. Y pues el índice de robo baja porque son colonias que están más vigiladas, más controladas de alguna forma, pero sí ha bajado aquí en Chihuahua mucho. Sí, bueno, no acá, sabe. Ajá. perdón. Sí, Blanca, adelante. Por ejemplo, aquí en Querétaro sí, o sea, sí hay colonias que sabemos cuáles son, pues cuáles son los puntos, los foquitos rojos donde venden droga, donde hay más malhechores, pero se tienen ahora sí que sabemos más o menos cuáles son las colonias. Y sí, como decía el compañero, son colonias donde se ven que los rondines de policía son más seguidos, más continuos. Hay colonias que pues aquí yo creo que lo que ha ayudado mucho son el famoso C4 con todas las cámaras de videovigilancia, porque en cualquier cosa pasa algo, pues nos comunicamos 911 y sí acuden las patrullas y todo, y es una forma pues, de estar más identificando a los malhechores. Sí, sí, o sea, la información es útil y eso la tienen las autoridades policiales. O sea, la cuestión es que no siempre es pública. Exacto. O sea, Sí, desde hace... porque Ujú, como ujú. organismo, me imagino que ellos sí saben dónde están los focos rojos y son a los que les ponen más, pues digamos, más atención. Sí, sí, sí. Que eso ayuda, digamos, o sea, como ciudadano, uno ve el beneficio indirecto si la policía hace bien su chamba y patrulla estos llamados puntos calientes o focos rojos, etcétera, ta. Si hace bien, pues el ciudadano verá justamente el reflejo de ese desempeño policial. Pero por el otro lado también es información que sería útil para los ciudadanos, ver si alguien, dónde rentar, dónde poner un negocio, pues a veces ayuda justamente pues tener esa información de dónde se cometen más robos, ¿no? O qué tipo de delitos se cometen en ciertas áreas, idealmente a qué hora del día se cometen esos delitos, etcétera, ta. Y eso lo ideal es que justamente sea información, pública, porque también nos permite, e incluso a la policía, que también a las autoridades les ayuda que el ciudadano tenga más y mejor información, porque a veces también uno puede revalorar el papel que está haciendo la policía si de repente tiene información sobre otro tipo de indicadores, porque a veces únicamente nos quedamos en delitos denunciados o víctimas por delitos, pero una policía pues también puede mejorar mucho su trabajo y se puede evaluar justamente su desempeño a partir de otro tipo de indicadores. Por ejemplo, esto que decía Blanca, hablas en 911. A lo mejor hace 3 años se tardaban 15 minutos en llegar. Ahora lo hacen en 7 y eso ya es un avance importante. Es algo que nos habla de un desarrollo policial, de una mejora en la función de respuesta a estas llamadas ciudadanas, etcétera, ta. Las cámaras de videovigilancia, pues ya están ahí, se requiere información, funcionan, cuántas funcionan, no funcionan. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, el otro día veía un dato, la mayor parte de las cámaras que funcionan no sirven tanto para detectar delitos, sino faltas administrativas. Es decir, asuntos que requieren que demanden la intervención de un juzgado cívico, no de un ministerio público. No está mal, digamos, pero no es que a veces no funcionan como se piensa que las cámaras inhiben la comisión de cierto tipo de delitos. Entonces sí se requiere más y mejor información como mecanismo de rendición de cuentas, pero también para generar justamente esa confianza para que el ciudadano de a pie entienda mejor lo que se hace desde la parte gubernamental. Entonces, esa es otra ventaja y otra externalidad.
Ok. Esto que les decía, la gobernanza, por definición, requiere apertura, participación ciudadana. Entonces aquí se puede involucrar, etcétera. Insisto, no se trata de que los ciudadanos salgan a patrullar con los policías, que sería participación ciudadana, pero digamos, es un mecanismo un tanto extremo, es estirar demasiado la liga, pero sí justamente, pues también, a ver, ¿se les ocurren formas en las que los ciudadanos puedan participar en asuntos de seguridad pública? ¿Cómo Escuchar. podrían, Perdón, ¿qué preguntó? Perdón. cómo podrían los ciudadanos participar en asuntos de seguridad pública? Pues hay varias, me imagino que hay varias formas. En Querétaro tenemos un consejo de seguridad ciudadana. Exactamente. Tenemos un observatorio ciudadano en los cuales se da una especie como de síntesis e información de todo lo que la autoridad hace en cuanto a colonias delictivas y todo eso. Luego, aparte, se tiene siempre en el consejo, siempre se tiene un representante, el cual está diciendo qué es en qué están trabajando, cuáles son los avances, cuál es la capacitación del policía, ¿sí? Y aparte los programas que tienen ellos. Aparte, el ciudadano recorre el C4 para que sepa cómo está funcionando, ¿no? Y Es- aparte está el 911 y hay otro teléfono, que ahorita no me recuerdo. Hay otros dos teléfonos, dos teléfonos para la fiscalía, los cuales son para denuncia anónima, por ejemplo. Y las colonias delictivas, a mí me tocó ir hace muchos años a la colonia Lomas de Casablanca. Le voy a decir qué es lo que pasó. Me subieron a la patrulla, fui con ellos, entonces empezaron a hacer la redada. Eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana. Entonces los chamacos empezaron a correr por todos lados, porque andaban en bolita, y empezaron a apedrear las patrullas, empezaron a apedrearlas y al apedrearlas, las mamás salieron a defender a los hijos y a esconderlos. Entonces así, si no hay una participación de padres de familia, nunca se va a acabar con la delincuencia, con la participación de la familia. Eso está visto. Y hubo un programa hace mucho tiempo que fue muy efectivo, que se llamó Calles Seguras aquí en Querétaro, de los cuales llegaban las patrullas y a todo el que veían en la calle, pero en Lomas de Casablanca, los volteaban hacia la pared, los cateaban todo a ver qué es lo que tenían, y luego los ponían a hacer trabajo comunitario, o si no, regresense a su casa. Y en una temporada ya como por el año 2000, como 2000, sería 2003, 2005, fue una colonia muy segura que podía usted andar a las 2 3 de la mañana perfectamente bien, pero solamente así es la única forma. Y para que la ciudadanía se informara, se tiene ese consejo, digo, y esa es la participación ciudadana más efectiva. Se les invita también, por ejemplo, hace poco hubo un maratón y se incluyeron de carreras, entonces eran ciudadanos con policías. Ujú. Corrieron 3, 6 y 9 kilómetros, pero los policías, el secretario, hasta el presidente municipal corrió, ¿sí? O sea, era integración del ciudadano con autoridad y se les dio un reconocimiento por parte del ciudadano. Se dieron unos diplomas a cada una de las autoridades y estaban muy contentos porque realmente nunca se les reconoce a la autoridad lo que hace, sino se le exige. Ujú. Entonces, en materia de seguridad, y sí, Querétaro efectivamente es seguro, pero ya empieza a tener sus puntos rojos, ya empieza, y esos son más bien en los asentamientos irregulares, ya muy en la orilla de las colonias, pero sí, hay parte de la participación ciudadana, pero cuando se diga la participación ciudadana, pues deben de ser todos, ¿no? Todos debemos de participar.
Sí, justamente, a ver, me encanta esto que dijiste, Guadalupe, porque las mejores policías son las que tienen mejor relación con la ciudadanía a la que sirven, a la que protegen. Eso es indudable. Y en tu intervención justamente nos mostraste dos extremos de la participación ciudadana, es decir, la intervención de los ciudadanos o la representación de ciudadanos en un consejo consultivo de seguridad y en estos observatorios, pues es una participación altamente especializada, porque quienes forman parte de estos consejos, gente que estudia el tema, que está involucrada, que incluso es experta en el tema. Es una mirada ciudadana, sí, pero experta. Y lo mismo pasa con los observatorios. ¿Qué hacen los observatorios? Generan indicadores, evalúan, monitorean y evalúan políticas públicas, etcétera. Es decir, son labores altamente especializadas, son labores técnicas que desempeñan cierto tipo de ciudadanos. Por eso no quiere decir que solo los ciudadanos expertos en temas, en indicadores, en gestión, puedan involucrarse en asuntos de seguridad pública. Como bien lo dijiste, pues cualquier ciudadano que decida por voluntad, por participar, ir a un evento como una carrera atlética y convivir con policías, pues es otro mecanismo de participación que genera Sí, otro tipo de beneficios. Ujú, simplemente tuvimos, y eso ya tiene tiempo, tuvimos en el consejo una señora muy humilde de las que barren las calles ujú. y ella nos empezó a contar su historia y así nos empezamos a involucrar hasta la colonia donde vivía ella. Total de que se les ayudó a los colonos que estaban ahí, ¿verdad? Porque estaban en pésimas condiciones y había mucha violencia. Entonces nos atrevimos como ciudadanos y consejeros a ir hasta allá. Ya después entró la autoridad, después de que nosotros mandamos un oficio, entró la autoridad. La señora como la señora había sido macheteada por el esposo, se le separó a la señora, el señor lo metieron a la cárcel, los niños los metieron al DIF, pero se le estableció esa familia y otras más, ¿ve? Pero sí, como dice usted, deben ser todos parejos, todos los ciudadanos debemos de estar involucrados, todos, pero todos. Sí, cada quien en la medida de sus posibilidades, de sus intereses, de su tiempo libre, de muchos factores, pero sí. Y esa es otra manera también de participación ciudadana en asuntos de seguridad pública, el acompañamiento a las víctimas, Sí, que puede ser desde un acompañamiento especializado a partir del trabajo psicológico, de la asesoría jurídica para presentar la denuncia, hasta acompañamiento pues, moral a la familia, etcétera. Ajá. Ramón, adelante. Ramón, tienes la mano levantada. Ajá. A ver, bueno, a lo mejor es un problema de audio. Virgilio. Sí, maestro, muy buenas tardes. ¿Qué opina usted de la delincuencia organizada? Por ejemplo, estamos hablando de seguridad pública y sin duda este es un aspecto también de seguridad pública, que en la cuestión concurrente, pues los municipios y los estados dicen que no es algo que les compete a ellos, que es algo propio de la federación. Por eso ahora sí que los dejan actuar y los dejan hacer. En realidad las fiscalías en ese tema muy poco también intervienen. Todo el mundo anda temeroso respecto a ese asunto. Ujú. Yo creo, ahora sí que veo yo la estrategia de gobierno de El Salvador muy cuestionada, pero más sin embargo en ese país también la inseguridad estaba muy crecida. Únicamente para traer a colación el asunto de El Salvador. Pero digo, nosotros aquí en el país también se vive una situación muy compleja y de hecho el Congreso de la Unión hace muy poco respecto a eso, que debería de también involucrarse un poco más, o sea, el Congreso, nuestros representantes hacen muy poca función respecto a esto. Nada más como duda, maestro. A ver, tienes toda la razón. Empiezo por eso último que dijiste. Y ese es justamente el punto de este curso. Resaltar la importancia, de la necesidad, la urgencia de que el Poder Legislativo
a nivel federal y el Poder Legislativo a nivel estatal se involucren más en los temas de seguridad pública. ¿Por qué? Porque no todo es una función concurrente efectivamente, pero no todo es entre el Ejecutivo. También el Poder Legislativo puede contribuir al desarrollo de una gobernanza de la seguridad pública. Eso es fundamental. Eso es un punto que tocaste. Otro tema. A ver, sí, lo primero que me preguntabas, sí y no. O sea, porque sí tienen razón las autoridades municipales y estatales de decir que buena parte de lo que compete o de la actividad delincuencial que se relaciona con el crimen organizado es asunto de la federación. Lo es porque la mayor parte de los delitos que comete el crimen organizado son del fuero federal. Esa parte sí. Pero desde esta perspectiva concurrente, no implica que los gobiernos estatales y municipales se puedan lavar las manos o desentenderse. Pueden hacer muchísimo. Las policías municipales, pues son las que están, a ver, el ciudadano tiene más contacto con la policía municipal que con la Guardia Nacional e incluso con las estatales, por un nivel de cercanía. Hay mucha información útil que recaban, que observan los agentes de policías a nivel municipal, que podría ser útil para muchos operativos, para muchas decisiones a nivel federal. ¿Qué pueden hacer? A ver, insisto, ya bastante harían con no vincularse, con no corromperse, con no coludirse con el crimen organizado. Pero aparte de eso, pues digamos, pueden generar mucha información. Y mucho de eso también es ese vínculo que logran establecer con la sociedad civil, con la ciudadanía. Entonces, si tienes policía, nadie está esperando, nadie espera, ni desea, ni siquiera sugiere que los policías municipales vayan a enfrentarse con grupos del crimen organizado abiertamente, etcétera. No tienen ni el armamento, ni la preparación, ni su función. Como veíamos hace rato, su labor es fundamentalmente preventiva. Pero parte de esa prevención implica fortalecer los lazos con la ciudadanía, recabar información que puede ser útil para otro tipo de decisiones a nivel federal. Entonces, los operativos conjuntos, pues también involucran policía municipal, o sea, no es un asunto menor desde cerrar una cuadra, ser los primeros respondientes ante un delito, resguardar bien la escena del crimen, etcétera. Son cosas básicas que sí pueden hacer. Insisto, nadie espera ni desea que se agarren a balazos con el crimen organizado, pero pueden aportar muchísimo. Como te decía, sí es cierto que la mayor parte de los delitos que comete el crimen organizado son del orden federal, sí, pero eso no implica que los gobiernos estatales y municipales puedan ni deban lavarse las manos o desentenderse, etcétera. Con seguir fortaleciendo sus policías, contratando, pagándoles bien, capacitándolos, cuidando su salud mental, etcétera, es una manera muy importante de ayudar, de colaborar desde esta perspectiva concurrente. Toco el otro tema que ponías, el caso de El Salvador, y lo vinculo con el punto número 5. Respeto a los derechos humanos. Desde una lógica de gobernanza de la seguridad pública, todas las políticas y acciones de seguridad deben siempre respetar y proteger los derechos fundamentales de ciudadanos, evitando abusos, violaciones de derechos civiles. Pero pues también implica, o sea, es para todos lados. ¿No? Y pues se ha vuelto un modelo muy popular, probablemente eficaz en el corto plazo, pero no sé en el largo qué tan eficiente, qué tan sostenible sea, por no hablar de justamente de violaciones a ciudadanos, etcétera. Es decir, incurrir en políticas de ese tipo, pues, digamos, privilegia el perfilamiento, lo que se conoce como el perfilamiento policial, genera detenciones arbitrarias, detenciones o aprehensiones o encarcelamientos, incluso simplemente porque alguien parece ser sospechoso. No se pasan a segundo término o a segundo plano los procesos de investigación judicial, ministerial, etcétera. Es decir, no es un modelo que garantice el respeto a los derechos humanos, ni siquiera una procuración eficiente de la justicia. Yo creo que no es o sea, no es un modelo a seguir si se asumen o presuponen supuestos democráticos. ¿Ok? Muy bien, maestro, gracias. No, gracias a ti, Virgilio. Ramón, por ahí tenés la mano levantada, ¿no? Sí, maestro. Adelante. Yo considero que la participación ciudadana, la mejor adecuada para los ciudadanos es conocernos como vecinos y protegernos entre nosotros, estar informado qué es el problema de nuestra colonia o fraccionamiento,
porque tenemos vecinos que ni conocemos, no sabemos quién vive enseguida de nosotros ni quién es. Desde ahí estamos mal. ¿Sí? De hecho, o sea, hay teorías criminológicas, concretamente la teoría de la cohesión social, que sostienen que a mayor cohesión social, menos problemas de inseguridad y delincuencia, ¿eh? ¿Y qué implica esa cohesión social? Pues no es que todo el mundo sea amigo, sino simplemente por lo menos que se conozcan entre las personas, entre los vecinos, etcétera. Y tiene toda la razón Ramón, sobre todo en ciudades grandes eso también es una cuestión un poquito más complicada, pero, insisto, una buena, o sea, si lo ven en términos de escala, la organización vecinal a nivel condominio, a nivel colonia, a nivel barrio, pues puede ir escalando justamente hacia otro tipo de intervenciones en materia de seguridad pública. Pero sí sería justamente la unidad base, o sea, la organización en casa, en la cuadra, en la manzana, en la colonia, etcétera. Ok. Entonces, ¿quieren continuamos? Pues la gobernanza de la seguridad pública implica también una evaluación continua, donde idealmente pues tendrían que intervenir los ciudadanos para una mirada externa y poder hacer ajustes sobre la marcha desde esta lógica política pública que vimos en la sesión anterior. Se requiere la capacitación y profesionalización de las fuerzas policiales, la gestión eficiente de recursos financieros, tecnológicos, es decir, los recursos siempre son escasos, no se pueden desaprovechar y en temas de seguridad pública son todavía más escasos. La prevención del delito, es decir, más allá de la respuesta reactiva del uso legítimo de la fuerza, pues la gobernanza y la seguridad predomina también la prevención tanto social como situacional del delito. Y por último, un aspecto que a veces dejamos de lado, pues es la colaboración internacional. Ciertamente la función es concurrente, federación, estados, municipios, pero pues la comunidad internacional también puede proveer mucho apoyo a partir de capacitación, de equipo, de conocimiento especializado en ciertos delitos de alto impacto como el narcotráfico, el terrorismo, la ciberdelincuencia, etcétera. Entonces, no hay que olvidar esta parte internacional también justamente para hacer frente a asuntos de inseguridad. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Sí se escucha? Sí, Efraín, adelante. Sí. Mire, es que también hay un problema muy grande, y esto se vivió por acá en Zacatecas, de que se actúa y luego posteriormente, por cualquier diferencia de, pues es que ya ve que los extractos, unos son del PAN, unos del PRI, unos del PRD, y cuando en el Estado cierto partido entonces no deja que avancen el resto. Y eso se da mucho, incluso los gobiernos se han vuelto como el enemigo de los pueblos. Los gobiernos en los estados, enemigos de los pueblos, dado que no son de su misma fracción. Entonces, usted actúa en función de la seguridad de los pueblos y allá están concatenados los intereses con los derechos humanos y levantan todo un procedimiento y lo dejan ya listo y encarpetado. Eso hace que a final de cuentas, si usted tenía algún detenido, muy probablemente a los 15 días no solo lo va a volver a ver fuera, sino nuevamente delinquiendo. Es Ujú. también igual, nomás como una observación. No, tienes toda la razón, digamos. O sea, sí, suena muy bonito o muy sencillo esta parte de la función concurrente de la seguridad pública, federación, estado y municipios, pero pues en la práctica, la federación, el estado y los municipios, digo antes más, pero ahora todavía predomina algo de eso, pues gobiernan distintos partidos, con distintas formas de ver no solo la vida política y las alternativas de solución a problemas públicos. Entonces, a veces es complicado organizarse, llegar a acuerdos desde esta perspectiva, y lo otro tienes toda la razón, o sea, pues es esta llamada puerta giratoria que así como entran los presuntos delincuentes, pues salen también. Y la verdad es que si nos queremos poner en el plan pesimista realista, pues también podríamos hablar del fracaso que tiene el sistema de readaptación social, en los Ajá. problemas de la política penitenciaria. Pues la verdad es que sí hay muchas áreas de oportunidad entre los distintos sectores encargados de velar por mejores condiciones de seguridad pública. Sí, a ver, yo voy a nada más es una opinión. Sí, De adelante, acuerdo Guadalupe. con todas estas fallas que ha tenido en la cuestión de seguridad pública, en la reforma judicial,
En lugar de hacer tanto mitote, deberían de empezar por las fiscalías, porque ahí es donde muchas veces pasan muchas cosas fuera de lo normal. Tendría que, si están hablando de corrupción y todo, vamos a empezar por las fiscalías, porque la persona va y pone su demanda y para que le levanta su acta y para que le sigan su situación es muy difícil. Además, los métodos como que no son buenos, lo que yo opino, que no son buenos, sino yo creo que, nada más es una opinión, en esta reforma tan mencionada de la reforma judicial, debió de haber empezado por las fiscalías. Por ahí es donde yo pienso que está el meollo del problema. Nada que la judicatura ni nada, eso es otra cosa muy aparte. Debió de haber empezado por las fiscalías. Y en realidad quieren acabar con la corrupción. O sea, tienes toda la razón en el sentido de que las fiscalías son un eslabón importante en la solución de este problema o en el mismo problema, como lo quieran ver. Sí, 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 pues sin duda. O sea, no solo o como parte de la reforma del Poder Judicial o como una reforma complementaria, pero pues se han dejado de lado, o sea, no se tocan. Ese es, ese es fundamentalmente el problema, pero sí hay mucho que atender ahí. Por eso que justamente cuando veamos lo de la función concurrente, podríamos también que también las fiscalías tienen una labor importante que hacer. Pues sí, sin duda es parte del problema y de la solución también, o sea, ahí tendremos que trabajar con eso. Y ahí es justamente donde entra la importancia de esto que han comentado atinadamente, la supervisión legislativa. Es decir, la supervisión legislativa en temas de seguridad pública nos permite tener un mejor control democrático y rendición de cuentas. Es decir, insisto, hay instancias internas, están las unidades de asuntos externos, de internos, están los órganos internos de control, pero eso no excluye la responsabilidad y el poder que tienen los legisladores de supervisar el desempeño policial, el desempeño de las fiscalías, el desempeño de jueces, etcétera, ¿no? El Eso, Ministerio Público, el Ministerio los ministerios, Público, sí, sí, y ya en las fiscalías, pues ministerios, peritos, etcétera. O sea, pero todo eso cae en la cancha del legislativo, justamente, y tiene muchas sí. capacidades de supervisión, de control, etcétera, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, promulgan esta famosa reforma. ¿Y dónde están las leyes secundarias? ¿Cómo se van a hacer las cosas? No, pues como que andamos mal, ¿no? Sí, y eso va a generar problemas de implementación. Por eso les decía también, pues no todo se resuelve necesariamente por la vía legislativa. Y cuando se legisla hay que hacerlo bien. Híjole, Entonces, exacto, es un muy dilema bien. ahí. Entonces, insisto, no, es decir, y quiero ser muy enfático con eso, no siempre hay que legislar, pero cuando hay que legislar hay que hacerlo bien. Y se los decía, no solo en términos de técnica jurídica, no solo en términos del debido proceso legislativo para evitar impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad, sino también en temas de diseño que faciliten la labor de las instancias implementadoras. Porque aquí, pues digamos, ya se aprueba la reforma en el Congreso, pero pues hay que implementarla. No se van a organizar solitas esas elecciones, no se van a llevar a cabo solitos esos cambios, hay que ejecutarlos. Pero debe de haber leyes secundarias que son las que nos van a informar de Mm, cómo. exactamente. Entonces, bueno, en esta misma lógica también, pues el Congreso aprueba presupuestos y aquí otra vez hablamos y podemos cuestionar de repente la pasividad que podemos ver o las inercias que suelen predominar en el Poder Legislativo, donde se aprueba el presupuesto tal y como está. Por ahí se acordarán ustedes desde los 90 en México se habla del presupuesto basado en resultados, ¿no? ¿Qué es esto? Que pues justamente pues las instancias que demuestran un buen desempeño no solo de los recursos, sino del cumplimiento de sus funciones, de generar resultados, pues son las instancias que deberían ser recompensadas con incrementos presupuestales. Sin embargo, pues eso en la práctica ha quedado mucho a deber. Es decir, a veces incluso pues hay casos donde me acuerdo mucho, sobre todo ahorita que estamos con esto de las reformas, cuando se aprobó la creación bueno, el tránsito hacia el nuevo sistema de justicia penal,
¿Se acuerdan que se creó una instancia técnica para monitorear, supervisar y facilitar la implementación? Era una secretaría técnica en la Secretaría de Gobernación. Pues ahí se monitoreaban, había un muy buen semáforo sobre cómo iban avanzando las entidades federativas en el cumplimiento de las metas, etcétera. Pero pues de repente se trababan, se quedaban ahí, pues no avanzaban. ¿Y cuál era la respuesta para el siguiente año? Duplícales el presupuesto. Si no era una cuestión de recursos, pues el recurso fue parejo, ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de decisiones se pierden estas bondades, esta lógica del presupuesto basado en resultados. Entonces, pero el Congreso puede hacer muchísimo justamente en eso. Ramón, Bueno, sí, adelante. no, yo no hablé. Ah, Disculpa. ok, creo que tienes abierto el micrófono. Ah, estás llegando algunos más. Revisión de leyes y reformas, pues sí hay que estar pendientes de la actualización del marco jurídico normativo, creación de nuevas leyes, insisto, cuando es estrictamente necesario. O sea, de repente hay amenazas emergentes, delitos que han ido emergiendo y que pues no estaban contemplados con el tipo penal, entonces sí hay que hacer algunos ajustes, eso no está de más, es una labor ahí que tienen pendiente las y los legisladores. La evaluación de políticas y programas de seguridad pública. Justamente en las comisiones legislativas tienen todas las facultades para analizar el desempeño, pueden ordenar estudios, evaluaciones, realizar audiencias, invitar a funcionarios para que expliquen cómo va la implementación, cómo van los resultados. Es decir, esta es una labor constante, permanente, que bien hecha puede permitir hacer ajustes en las políticas de seguridad, sobre todo si los resultados no son satisfactorios o surgen nuevas amenazas o surgen cambios en el enfoque, etcétera. Es decir, aquí, retomando un poquito esto que decía Virgilio hace rato, el crimen organizado, pues a veces pareciera, y con justa razón, que el crimen organizado evoluciona más rápido de lo que el Estado es capaz de responder. Es decir, se diversifican las actividades criminales, se modifican las alianzas, etcétera. Pues justamente desde el Poder Legislativo se puede hacer mucho para ir actualizando el marco normativo, para ir evaluando las políticas en materia de seguridad e ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Es decir, el Coneval importa, está muy bien, etcétera, pero ese sigue sus propias lógicas, sigue sus propios tiempos. El Poder Legislativo tiene facultades, tiene capacidades para hacer esto más rápido, y atender de mejor manera a la coyuntura o a los cambios en el fenómeno criminal. La supervisión de tratados y acuerdos internacionales también, es decir, por ejemplo, en temas de inteligencia financiera, hay muchos acuerdos, hay muchas recomendaciones internacionales, el Estado mexicano ha asumido distintos compromisos y a veces puede ir un poco lento en la implementación, en el cumplimiento de estos compromisos, y desde el Senado de la República se puede empujar, se puede monitorear, se puede evidenciar justamente cuando hay rezagos, se puede llamar a rendir cuentas, se puede hacer muchísimo desde el Poder Legislativo para contribuir a labores de seguridad pública. ¿Ok? Protección de derechos humanos, otra vez este tema. O sea, insisto, no está de más, o sea, sobre todo porque a veces en la desesperación suelen predominar muchas políticas de mano dura que a primera vista pueden lucir como muy eficaces, pero desde una lógica, insisto, de gobernanza democrática, de gobernanza eficaz, no se puede hablar de seguridad pública sin hacer alusión, sin que sea un eje transversal, el tema de los derechos humanos. Y aquí esto es importante para el tema de detenciones, etcétera. Hay control sobre el nombramiento de altos funcionarios, es decir, puede ratificar nombramientos si los perfiles no son idóneos para la responsabilidad que van a asumir, si son personas de dudosa reputación o que ya han ocupado cargos similares y que no han dado los resultados esperados, etcétera. Entonces, ahí también tienen otra área de intervención desde el Poder Legislativo. Y finalmente, pues estos mecanismos de control político, digamos, son medidas extremas, pero a veces se pueden emplear el juicio político, la desaparición de poderes, esto que decíamos, para atender situaciones extremas. Insisto, en crisis, por ejemplo, como lo que estamos viendo ahorita en Coahuila, pues de repente ya se empieza a considerar la posibilidad de desaparición de poderes, etcétera. O sea, no necesariamente porque a veces se alinean, pues son del mismo partido,
pero en situaciones extremas también podrían ameritar la intervención de el Poder Legislativo en cualquiera de sus cámaras. La participación, es decir, no podemos hablar de gobernanza sin participación ciudadana, y aquí pues se trata de involucrar a los ciudadanos a través de consultas públicas, audiencias, foros. Aquí cualquier mecanismo que se les pueda ocurrir, por mínimo que parezca, puede ser de utilidad. No solo para la decisión técnica que se pueda tomar, sino también para dotar de legitimidad justamente cada una de estas decisiones. Y también la supervisión de la cooperación institucional, que esto es muy importante tanto entre dependencias de un mismo nivel de gobierno como entre distintos órdenes de gobierno. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya para ir cerrando entonces. En conclusión, pues bueno, la supervisión legislativa es un pilar fundamental para la gobernanza y la seguridad pública. Insisto, no todo es un asunto de policías, de ministerios públicos, de fiscales, etcétera. O sea, también desde el Poder Legislativo se puede hacer mucho por una gobernanza de la seguridad, porque no, aquí exageré con poner eso, no asegura, más bien contribuye a que las políticas y acciones se desarrollen bajo un principio de legalidad, eficiencia y transparencia, que no son temas menores, y también puede contribuir a la protección de derechos humanos, la mejora continua de las estrategias de seguridad y la rendición de cuentas de autoridades responsables. Todo esto apostándole a generar o a mejorar o a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. Insisto, las denuncias ciudadanas, los testimonios de los ciudadanos en casos de crimen, de delincuencia, son la principal materia prima con la que les toca trabajar a las policías. Y eso, idealmente, en un contexto de gobernanza de la seguridad pública, es más factible. ¿Ok? Entonces, pensemos en ejemplos de problemas públicos asociados con la seguridad o con la violencia y posibles mecanismos de gobernanza para atenderlos. ¿Qué se les ocurre? ¿No? Ok. A ver, Virgilio. Sí, maestro. Bueno, respecto al crimen organizado, que es un tema pues muy delicado, muy sensible en realidad, este, pudiera eh, A ver, no sé si es mi audio o el tuyo, pero te oigo cortado. y no sé, eh, No, no. Se oye cortado. Sí, 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 no solo soy yo. Sí, no se escucha. Ujú. No. Ok. Bueno, a ver. Justo ya no nos va a dar tiempo porque son cuarto para las 8, pero el video que íbamos a ver es un documental muy cortito de 15 minutos. Les voy a compartir la liga aquí en el chat por si lo quieren ver después, ya con toda calmita. Pero se llama no sé si lo han visto. Y por aquí vi que había alguien de Chihuahua, ¿no? ¿Quién es de Chihuahua? Soy yo, profesor, de Chihuahua. Ah, Ramón, perfecto. Me Ubiques. deja sobre la pregunta que hiciste. Ajá, dime. Ujú. Yo considero que no tenemos una seguridad nacional. ¿Qué podemos hacer por nuestro estado, por nuestro país? Muchísimas cosas, no tenemos medicamentos, no tenemos seguridad, no tenemos pavimento, no tenemos nada. Y es lo que tenemos que ver desde nuestra trinchera, cada quien en nuestro estado, qué es lo que nos hace falta. Sí, sí. Desde nosotros como individuos, con vecinos, se puede sumar mucho. Por eso me encantaron los ejemplos que trajiste a cuento en esta sesión. Creo que son muy ilustrativos de lo que se puede hacer. En esta misma sintonía les dejo la liga aquí a este video, a este documental, que es justamente, se llama Los Detectives de Chihuahua. Es sobre la Policía Municipal de Chihuahua, fue la primera, y no sé si hasta el momento sea la única, en destinar una unidad para realizar labores de investigación en ciertos delitos.
Y eso lo hicieron con mucho apoyo de organizaciones de la sociedad civil, incluso con algunas instancias internacionales en materia de capacitación, de supervisión, de contribución al diseño de esta área de investigación, y pues ahí van dando resultados poquito a poco. Entonces es un caso que se está consolidando como de éxito. No digo que sea necesariamente lo que tengan que hacer en las demás policías, en las demás entidades federativas, pero sí es un caso que ilustra muy bien justamente cómo funcionan estos mecanismos de gobernanza democrática, de gobernanza eficaz en asuntos de seguridad pública. Entonces ahí les dejo el video para que lo vean con calma, lo reflexionen, pero eso que van a ver justamente en estos 15 minutos es el resultado de incorporar la participación ciudadana experta e incluso la vinculación con instancias internacionales. ¿Ok? Entonces me pidieron que unos 15, 10 minutos antes de las 8 les compartiera la evaluación del curso. Es decir, te les voy a poner aquí igual en el chat. Este segundo vínculo, esta segunda liga que les voy a copiar aquí. A ver, sobre todo la segunda, díganme, es un formato de Google Forms. A ver si lo pueden abrir. Son 5 preguntitas de opción múltiple muy sencillas, a partir de lo que vimos la sesión anterior y lo que vimos hoy. Si me hacen el favor de responderlas, porque, digamos, necesitan bueno, ya lo han hecho en los otros cursos, o sea, no es nada distinto. Pues nada más si me confirman que lo pueden abrir, que tienen acceso ahí a las preguntas, etcétera. Listo, ya empecé a recibir las respuestas. ¿Les compartieron la presentación de la sesión anterior? No. Bueno, por ahí las tienen, yo se las he pasado ahí en PDF. Ok.
Perdón, una preguntita Sí, rápida. Mauricio. Ujú. Por ejemplo, la parte legislativa en cuestión de seguridad, bueno, le toca a los legisladores, pero ellos no tienen la capacidad de captar recursos para su distrito para la cuestión de seguridad, sino es más bien tarea del municipio el repartir esos recursos. Entonces, digamos, ellos pueden poner las leyes y luego muchas veces hacen las legislaciones sin ni siquiera conocer un código penal, ¿sí? El propio diputado no sabe el código penal de su propio estado, no saben sobre el código de procedimientos penales, también del propio estado, ni el nacional. Entonces, muchas veces, pues, incurren en algunas sanciones o en elevar algunas acciones a delitos cuando ni siquiera ven qué es lo que hay atrás y se contraponen, ¿no? En esa parte y luego muchas cosas llegan a tener efectos en lo cotidiano que de repente restan de armas a las fiscalías y por eso vienen las quejas durante el último mes en las mañanas de que es que soltaron a tal persona. Pues sí, pues si hay una contradicción en las leyes y si las fiscalías no preparan bien las carpetas, pues el juez no es mago, pues, el juez no sabe qué pasó, ¿no? Por eso están las dos partes ahí para darle conocimiento de lo que pasó, ¿no? Y él se basa en cuestión a lo que está escrito, ¿no? Entonces, sí se dificulta mucho la parte de seguridad porque, por ejemplo, ahorita con el recorte de presupuestos, pues, ¿qué haces? O tapamos baches, o compramos otras patrullas, o le aumentamos el sueldo a los policías, o arreglamos el problema de aguas, o vamos a otro lado a hacer otras cosas, porque realmente, pues, ellos no tienen la capacidad de ejercer, decir, ¿sabes qué? En el caso ahorita de Sinaloa, pues oye, pues Culiacán es un municipio que está sufriendo grande, pues los legisladores de allá tendrán que decir, oye, necesitamos recursos, necesitamos ayuda, necesitamos hacer esto, pues para que jale esto, ¿no? Para que se restablezca el orden, pero ellos no tienen la autoridad, a pesar de ser uno de los tres poderes de la Unión, ellos no tienen la capacidad de inventar estas situaciones. Directamente no, pero sí pueden, o sea, desde lo más sencillo que sería como aprobar un exhorto para que la Secretaría de Defensa Nacional intervenga de cierta manera o para destinar un fondo de emergencias o lo que sea por la vía del exhorto, hasta llamar a rendir cuentas a las autoridades federales encargadas de atender este problema. O sea, mecanismos tienen, o sea, tienes toda la razón. O sea, y efectivamente, no es, ya vimos justamente, pues la función de seguridad pública es concurrente y no está ahí directamente mencionado el Poder Legislativo. Sí, pero ellos son los que ponen, digamos, las reglas del juego, ¿no? Y Las son los reglas que, del juego y y justamente, o sea, son los que no juegan. es que la verdad, la crisis es todavía más complicada, porque si me apuras, o sea, con este tema de los recursos, pues también del otro lado, de la parte de los ejecutivos, que luego les caen los recursos federales y a veces tienen que regresar porque tienen problemas de subejercicios, a veces se los gastan en cosas que no deben. Entonces, en realidad, en el fondo, creo yo que es un tema de capacidades administrativas, institucionales, tiene que ver con la profesionalización de servidores públicos y con la profesionalización de los mismos legisladores también. O sea, también no es ningún secreto que hay mucha gente que está en la Cámara que no sabe dónde están parados, ¿no? Sí, bueno, y a pesar de que cuando llegan a su escritorio reciben un manual, está en su escritorio, reciben un manual perfectamente elaborado y detallado de todas las funciones del legislador, ¿no? ¿Qué es lo que le Y, toca hacer y qué no? y Digo, esto que comen- yo lo he visto y es algo impresionante, está muy bien hecho. Y aún así, ni lo leen. Tienen acceso a capacitación también, muchas cosas, ¿no? Pero también es esto que decía Mauricio, pues a veces se predomina más la disciplina partidista que el interés particular sobre algún tema o hacer una representación más o menos eficiente. Pero bueno.
perdón, de rapidito, último, pues muchas gracias. Muy enriquecedor y muy iluminador todo el contenido. Pues existe un gran camino por recorrer. Sí, este país se mueve gracias a todos los que estamos día con día levantándonos, haciendo la lucha y no de las personas que digamos tienen un cargo público, ¿no? Sí, es un trabajo de todos y pues tenemos que ir caminando para hacer cada día esto algo mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo. O sea, este también es un mecanismo de involucramiento en los asuntos públicos, de, pues, oye, ¿quién en su sano juicio le dedica 2 horas a empaparse de temas que probablemente no están directamente relacionados con lo que hacen? O, es un interés genuino ciudadano en asuntos públicos y eso pues también es digno de reconocerse en ustedes. Yo les agradezco mucho por su tiempo, su participación, su asistencia, su voluntad, su atención. Muchísimas gracias. A Muchas usted, gracias por lo aprendido. No, de qué. muchas gracias, muy amable. Al contrario, muchísimo gusto a todos y todos. Pues listo, Muchas gracias, Ricardo. Ujú. Sido, por todo lo que nos deja. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, estimado Gerardo. Pues como siempre, de verdad felicidades por haberse conectado a otro curso, por haber concluido, porque seguramente entre todos estuvimos aprendiendo bastante. Y recordarles que, bueno, en el grupo de WhatsApp les vamos a enviar el link para que puedan responder también la evaluación que nos sirve de pase de asistencia. Y también recordarles que no se olviden en seguir nuestro canal en YouTube de Formación Pan Querétaro para que ahí puedan ver los cursos por si a veces como que nos distraemos un poco y fue de, ay, ¿qué dijo acá? Ya se me olvidó. Pues bueno, ahí le pueden regresar y recordar lo que dijo el ponente y también para ver los demás cursos que a lo mejor no tuvieron oportunidad de conectarse. Entonces aprovechen mucho estas herramientas y también invitarlos a que den like a la fanpage como formas que estamos en Facebook, Formación Pan Querétaro, para que también ahí ustedes puedan darse, pues informarse de los cursos que estamos teniendo. Y bueno, ya nada más por último, les voy a pedir los que puedan prender su cámara para hacer la evidencia que nos pide el INE. Entonces, ya Blanca Lía ya se quitó los lentes. Muy bien, entonces ahí va, a la de tres. Una, dos y tres. Va Sí, otra. gracias. Gracias. Una, dos y tres. Listo, excelente. Pues muchas gracias. Estamos en contacto y cualquier cosa seguimos a la orden en el grupo de WhatsApp o en Formación Pan Querétaro. Muchas gracias. Hasta luego y gracias, Gerardo. No, al contrario, mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas Buenas noches por noches. todo. Buenas noches. Bye. Bye.